Dios le continúe bendiciendo. Esta es su programación, El joven y su triunfo, a la voz del Señor. Es su hermano David, a la voz del Señor aquí, en las enseñanzas de Cristo, a la voz del Señor, en las enseñanzas amables, en las enseñanzas dulces de Cristo Jesús. La palabra, ¿verdad? Es como miel, decía el salmista, ¿verdad? A su paladar, a la voz del Señor. Es algo dulce, es algo amable, ¿verdad? Hay correcciones, pero la bendición del Señor, la bendición de Cristo sobrepasa en todas las cosas. Alabado sea el Señor, ¿verdad? Y en eso nos regocijamos siempre de que Cristo, como el buen pastor, cuida de vosotros. Tenemos su palabra, lo que es su ministerio, la tenemos también. Alabado sea el Señor, para crecer en Cristo y seguir en su bendición. Porque el Evangelio es bendición, el Evangelio es paz. El Evangelio es bautismo de Espíritu Santo. El Evangelio es bautismo, alabado sea el Señor, de fuego. Alabado sea Jesucristo. Y el que está en un bautismo, como dijo Cristo, de un bautismo tengo que ser bautizado. Y cuando usted se sumerge, alabado sea el Señor, y usted está sumergido, y esa es la clave de que cuando la persona se sumerge, es que está, ¿verdad? No es que se va a ahogarse en los problemas de la vida. Cuando alguien se sumerge en Cristo, ¿verdad? Y está en ese bautismo de agua que recibe el perdón de sus pecados, alabado sea el Señor, que el agua representa al Espíritu, alabado sea Jesucristo, y se sumerge, está cubierto, alabado sea el Señor, no está en las aguas, ¿verdad? Para rescate, sino que ha sido arrepentido de sus pecados, Cristo lo ha perdonado, y el bautismo, alabado sea el Señor, cuando uno está sumergido, uno se sumerge, uno está totalmente inundado, alabado sea el Señor, bajo la gracia de Dios y su perdón. Y cuando esa gracia del Señor está, cuando está ese bautismo del Espíritu Santo, estamos nosotros siempre sumergidos bajo su gracia, estamos sumergidos bajo su poder. Alabado sea el Señor. Y en esa sumersión, alabado sea Jesucristo, nos mantenemos. Cristo la prometió, nos hizo partícipe. Alabado sea Jesucristo. Y bajo ese bautismo aprendemos de que el viejo hombre ha sido destruido. Y puesto que el viejo hombre es destruido, nosotros también fuimos igualmente en su resurrección. Somos partícipes de su resurrección y vivimos juntamente con Él. Porque cuando Cristo murió por nuestros pecados, nosotros morimos a nuestros pecados, para que Cristo viva en nosotros y no para que el pecado reine en vosotros. Alabado sea el Señor. Y bajo esa sumersión aprendemos el sacrificio de Cristo. Y es bendición, es salud. Alabado sea el Señor, es milagro, es sanidad, es sabiduría de Dios, sabiduría oculta a muchos reyes de la tierra, pero la ha dejado a vosotros, a sus hijos. Alabado sea el Señor. Y nos quedamos en Efesios capítulo 6. Resumimos en que los amos, ¿verdad?, que están en Cristo, traten a sus, ¿verdad?, a los que están en su cuidado, los trate con amor, los trate con respeto, ya que la autoridad que ellos llevan, a la base de Jesucristo, en donde se encontraban,
recordándoles a ellos que sobre ellos está Cristo, el que juzga todas las cosas, y que para Dios no hay excepción de personas. Alabado sea el Señor. Para Dios no hay acepción de personas. Aprendemos en la Biblia de los que perseveraron, los que se mantuvieron en la fe, recibieron el galardón de su fe. Aprendemos en la palabra de los que oyeron la voz de Dios y quisieron rebelarse con la voz de Dios. Alabado sea Jesucristo. Y recibieron el castigo de Dios, el juicio del Señor. Dice que su día está reservado. Alabado sea el Señor bajo el castigo de Dios. Alabado sea el Señor. Sabemos, alabado sea Jesucristo, que Dios nunca hizo acepción de personas. Los que vieron su gloria, vieron sus maravillas, vieron la columna de nube, la columna de fuego, alabado sea el Señor. Y los que se rebelaron, que quisieron seguir el camino de los demás, quisieron seguir las maldades de las demás naciones, ellos también recibieron su castigo. Y vemos que Dios, bajo su misericordia, dijo que esa generación entraría en la promesa. Y ahí es cuando oímos, ¿verdad?, el nombre de Josué, ¿verdad?, de la generación más joven, donde Dios tuvo misericordia, puesto que ellos, alabado sea el Señor, siendo más jóvenes, Dios quiso tener su misericordia para cumplir sus promesas, alabado sea el Señor, para cumplir en ellos lo que tenía preparado, y era bendecirlo. Alabado sea el Señor. Y vemos que tanto el amo que estaba en su autoridad, hay otro más que es el amo de todas las vidas, de todas las almas. Y sabemos que es Dios el Padre, alabado sea el Señor. Y con su Hijo Cristo, alabado sea el Señor, donde le entregó todo a Él, que está sentado a la diestra del Padre. Y empezamos aquí en las armaduras en capítulo 6 de Efesios, versículo 10. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice, por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Le dice a los demás, por los demás, hermanos míos, alabado sea el Señor, a los que pueden luchar, ¿verdad?, a los que están venciendo por los demás. No todos se encontraban en las mismas situaciones. Alabado sea Jesucristo. Pero a los demás le dice, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Siguiendo los versículos donde seguimos, ¿verdad?, que algunos estaban bajo la autoridad de su amo terrenalmente. Pero sabemos que a los que pueden entonces luchar, a los que pueden los demás entonces moverse a la voz de Jesucristo, a los que están en los que pueden estar en la búsqueda del Señor y conocen a Cristo y conocen a Dios, alabado sea Dios, y para que Dios siga rompiendo, ¿verdad?, toda cadena que ata la vida, ata las almas, alabado sea el Señor. Le dicen a ellos, por los demás, hermanos míos, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No todos estaban bajo las mismas situaciones, pero sí había un grupo de que como Cristo comisionó a que predicasen el Evangelio, Cristo comisionó, ¿verdad?, a aquellos que llevaran la palabra y la predicaran a la voz de Jesucristo. No todo el mundo estaba, ¿verdad?, algunos estaban enfermos, a la voz de Jesucristo, otros estaban, ¿verdad?, diferentes situaciones físicas. Pero por los demás hermanos, le decía el apóstol, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
y podemos hablar del poder de la fuerza de Cristo, históricamente hablando, a la voz del Señor, de que la fuerza del Señor es algo más allá de que los hombres pueden contener. Sabemos que la fuerza de Dios hizo los cielos, hizo la tierra, alabado sea Jesucristo. Sabemos que el Dios que hizo el sol, la luna, hizo todas las cosas por demás, alabado sea Jesús. Sabemos que le está diciendo que se fortalezcan bajo el poder de su fuerza. Fortaleceos, hermanos, en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice en el poder de su fuerza, en el poder de Cristo, fortaleceos. Y cuando hablamos, ¿verdad?, que dice vestidos de toda la armadura, no es simplemente, ¿verdad? Hay armaduras externas, hay muchos avances en armaduras. Cada vez se está estudiando mejores y mejores armaduras para ir a la guerra. Se estudian cada vez, ¿verdad?, más armaduras, mejores, ¿no?, mejores materiales, mejores diseñadores, cada vez buscando una armadura mejor. Hay diferentes, ¿verdad?, sistemas, ¿verdad?, que puede hacer que se utilicen como un tipo de armadura. Hay armaduras personales, a la voz del Señor. Armaduras militares, ¿verdad?, que ya es como otra cosa mayor. Y hay más armaduras a los niveles más altos, a la voz de Jesucristo. Y si estamos fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de su fuerza, alabado sea Jesucristo, entonces, ¿cómo nos fortalecemos nosotros? Ya que buscamos al Señor, buscamos su presencia, nos consagramos para Cristo, pero podemos hacerlo. Y los que lo pueden hacerlo, entonces, ¿por qué no pueden? Habrán, ¿verdad?, como uno diría, estorbos en la obra. ¿Por qué no se puede? Si estamos fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿qué es entonces lo que está manteniendo todo? Que se ha quedado todo tan minúsculo, ¿verdad?, tan pequeñito. En debe de todo crecer, siempre todo como se barata, ¿verdad?, se echa a perder. Alabado sea el Señor. ¿Qué es entonces lo que se está oponiéndose a la obra del Señor, a la obra de Dios? Y a veces podemos preguntar, ¿serán verdaderamente ministros o serán buenos actores? ¿No? Porque el escándalo de la obra, la destrucción de mucha vida, las calumnias y las infamias, parece que no tienen fin ni a dónde llegan. A la voz del Señor. ¿Serán ellos verdaderamente buscando que los de la obra se fortalezcan bajo su poder, a la voz del Señor? ¿O están trabajando en lo opósito? Porque estaba el grupo de los que tenían amos, pero estaba el grupo de los que estaban libres. Y dice que entonces el libre se mantenga como, que el libre mantenga de mantenerse libre, y el que sea aún esclavo, busque lo mejor de poder ser libre. En unos aspectos, ¿verdad?, hay ataduras espirituales, pero también hay cosas que retienen a los demás hombres que son terrenales. Entonces, si nos fortalecemos en el Señor y conocemos y tenemos la libertad, fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza, y dice que nos vistamos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Que nos pongamos entonces la armadura de Dios
para estar firme. Alabado sea el Señor. ¿Qué esto quiere decir? Que si no la tenemos, ¿cómo vamos a mantenernos firmes? Y cuando hablamos firmes, estamos hablando firmes en la fe. Hay muchos hermanos que todavía están firmes en la fe. La situación es que el nombre de una organización se destruyó, ¿verdad? Los obreros se desparcieron. Lo que tenían, ¿verdad? Estaban envueltos. A veces, ¿verdad? Se disparce. ¿Quién dijo que se perdieron? Hay que reunirlos a la voz del Señor, porque si creen en lo mismo, están en lo mismo, tienen la misma fe en Cristo, pero algo simplemente, ¿verdad? ¿Verdad? Se cerró en alguna manera a la voz de Jesucristo. Una parte de que uno dice acá hay organizaciones que a veces tienen hasta fondos para actuar en 10 estados, después están en 5 porque no tienen más nada financieramente para moverse para los otros estados a veces. Alabado sea el Señor. ¿Por qué decimos que se han perdido? Si todavía están fortalecidos en el Señor, buscando al Señor, mantuvieron su integridad, no han dejado su integridad, están en la búsqueda, alabado sea Jesucristo, pero le dice, ¿verdad?, que se mantengan, que tengamos nosotros la armadura de Dios para estar, ¿qué? Estar firme. Y el que tiene a Cristo, el que tiene a Dios, está firme en la palabra, ¿no? Lo que hoy en día llamamos nosotros es estar firme, ¿verdad? Es estar firme en otra manera. Porque pedimos las opiniones de los hombres y a veces son hombres que ya no, ¿no? Se olvidaron de la armadura, a la voz del Señor. Se olvidaron de lo que era en sí perseverar en el Señor, aun cuando no se tenía, por ejemplo, aquí hablando, un lugar o un edificio. Lo que persevera, siempre persevera, son los mismos, a la voz del Señor. Porque ha comprendido, ¿verdad?, que la armadura de Dios, ellos la tienen y se mantienen firmes a la voz de Jesucristo. Sea lo que pase, ellos no cambian a la voz del Señor. Vestió de toda la armadura del Señor para entonces nosotros ser firmes a la voz de Jesucristo contra las acechanzas del diablo. Y a veces hay muchas acechanzas de Satanás, son muchas, son continuas a la voz del Señor. Diferentes cosas para manipular, diferentes cosas para que tú cambies, diferentes cosas para que abandones a Dios, a la voz de Jesucristo, diferentes ataques. Hay ataques al pastor, ataques a la familia, ataques personales. Son acechanzas a la voz del Señor. Acechanzas que se le destruyan la familia, acechanzas en la doctrina, las acechanzas en las opiniones personales, a la voz del Señor, acechanzas con grupos sociales. Se levanta un grupo más grande que otro y el grupo más grande pues destruye a lo que parece el grupo más pequeño, a la voz del Señor. Hay muchas acechanzas que el enemigo trae, muchas acechanzas. Entonces dice que para mantenernos firmes tenemos que mantener la armadura de Dios. Y dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, que vamos aquí viendo cada vez más que la guerra que se encuentra, en la guerra que nos encontramos, a veces vemos más lo físico que estamos mirando,
pero no estamos comprendiendo la guerra que se está llevando espiritualmente. A veces no comprendemos, ¿verdad?, la voz del Señor, que aunque se levante en un caos en un lugar, no estamos comprendiendo que en la guerra que se encuentra, para que se manifieste ese caos, a la voz del Señor, que las huestes, ¿verdad?, de maldades que se están moviendo, las huestes, las autoridades, gobernadores de tinieblas, vemos los efectos físicamente. Vemos, ¿verdad?, a veces cómo se reúnen grupos de 200, 300, 500, ¿verdad? Y parece que como que un infierno se abre vivo y no importa que quede vivo, que se queme, a dónde, cómo y cuándo, y empiezan a matarse unos a otros a la voz del Señor. ¿No? Empezaron con un propósito y lo que termina es una guerra, ¿verdad?, que es como un sacrificio de almas, ¿no?, de quien muere o no, a la voz del Señor. Estamos viendo una guerra que vemos las manifestaciones físicamente de hombres, a la voz del Señor, que se dejaron usar por esas fuerzas, a la voz de Jesucristo, pero no comprendemos la guerra en sí, de lo que está pasando sobre todo eso, a la voz de Jesucristo, cuando dice gobernadores, ¿verdad?, principados, dice de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Estamos comprendiendo a la voz de Jesucristo que en las huestes celestes nosotros podemos ver que hay unas regiones que está afectando lo que estamos viendo, ¿no?, a la voz del Señor. Y no es tan fácil de decir, ¿no? Un médico diría, ¿verdad?, que alguna prescripción de algo afecta tu conducta, a la voz del Señor, ¿verdad? Hay otros que cuando toman alguna droga, ¿verdad?, usted nota los efectos de la droga, pero ¿cómo usted ve lo espiritual? ¿Cómo usted va a ver lo espiritual si hay que mantenerse bajo la armadura del Señor? Hay que mantenerse conociendo que la guerra que está más allá, la guerra de lo que estamos viendo simplemente es lo físico que estamos viendo. A la voz de Jesucristo, es verdad. Un hombre se puede restringirse, un hombre se puede a la voz de Jesucristo aguantar, se puede esposar, pero lo que está detrás moviéndose, ¿verdad?, sobre la ciudad, sobre el estado entero, a la voz de Jesucristo, Él les deja saber, ¿verdad?, que son huestes, regiones de maldad, a la voz de Jesucristo, autoridades espirituales con autoridad, a la voz del Señor. Comprendemos que aún leyendo el libro de Apocalipsis, muchos de los demonios, ¿verdad?, potestades que tuvo el apóstol Juan, Dios los tenía encarcelados a ellos porque era muy destructivo su presencia de lo que ellos traen. Trae muchas consecuencias, muchos homicidios, muchas muertes, como que si el hombre natural, el hombre carnal, no puede contenerlo, ¿no? Pero no se ve. Físicamente con los ojos, usted ve la carretera, usted ve a su edificio, su apartamento, usted lo que ve es ahí, ¿verdad?, en la madera donde usted pisa su hogar, a la voz del Señor. Pero lo que está, que dice aquí el apóstol huestes, a la voz del Señor, los gobernadores de las tinieblas de este siglo, las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, la voz de Jesucristo, les deja comprender que sobre todas estas cosas se está moviéndose lo espiritual, pero los hombres no pueden verlo, a la voz del Señor. Los hombres no pueden entenderlo, a la voz de Jesucristo. La manera de pensar es la misma que los demás que han llevado ciertas cosas, ¿verdad? La voz del Señor. Ya que el conocimiento, el intelecto que están llevando es un intelecto destructivo, ¿verdad? Es lo que ellos comprenden, a la voz de Jesucristo. Vemos que entonces lo que vemos es físico,
Lo que podemos buscar en la tierra son las cosas que podemos ver con vuestros ojos. Alabado sea el Señor. Pero cuando Él dice esto, ¿verdad? Que por los demás fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestió de toda armadura de Dios, alabado sea el Señor, porque esta en la lucha no eran simplemente los hombres, alabado sea el Señor. Estaban ellos más que viendo simplemente lo que estaba al frente de ellos y no la totalidad de lo que eran las regiones, las huestes celestiales, ¿verdad? Las maldad, alabado sea Jesucristo. De lo que se está peleando, ellos no lo estaban viendo, pero eso era lo que estaba aconteciendo. Alabado sea el Señor. Comprendemos que para que Dios derrame su bendición, Dios se manifiesta, alabado sea el Señor, cuando dice que Dios derrama bendición sobre sus hermanos, que están en paz, porque la paz de Dios está ahí. ¿No? Hay una victoria que pasa, ¿no? Que estamos viendo con vuestros ojos, porque la maldad, alabado sea Jesucristo, la autoridad de Dios se está manifestando entre los hermanos y conocemos la bendición de Dios. Alabado sea el Señor, y entre hermanos vemos las cosas que pasan grandemente, alabado sea el Señor, en Jesús, cómo se manifiestan los ministerios, cómo traen libertad, porque se está haciendo una guerra, alabado sea el Señor. Pero estamos viendo también cómo entre hermanos reunidos, ¿no? Se sigue, ¿no? Derramando la presencia del Señor, porque Él lo prometió, ¿verdad? Habitando juntos en armonía. Alabado sea el Señor. Se ve físicamente la bendición, pero de los hermanos que están buscando han comprendido que la armadura de Dios hay que fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Y los que están ya en la guerra, que la comprenden, ¿verdad? Seguimos luchando por los demás. Se nos acabó el tiempo, así que hasta la próxima vez. Esta es su programación, El Joven y su Triunfo.